Capítulo 2. Señalamiento vertical. El señalamiento vertical es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos u otras estructuras, integradas por leyendas y pictogramas, que tienen por objeto prevenir la existencia y naturaleza de algún peligro potencial en la vialidad, regular el uso de las carreteras y vialidades urbanas, señalando la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso, guiar con oportunidad a los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicándoles los nombres de las principales poblaciones, números de rutas y sitios de interés turístico o de servicio, así como transmitir indicaciones relacionadas con su seguridad. Señales restrictivas. Tienen por objeto indicar al usuario sobre la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad. Generalmente son señales bajas, que se fijan en postes y marcos, aunque en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura existente. Las señales restrictivas están constituidas por un tablero principal que contiene un pictograma y leyenda, y de ser necesario un tablero adicional que especifique condiciones particulares a la indicación que se pretende transmitir. SR6. Alto. El uso de esta señal se determina a partir de las condiciones locales del tránsito. En general, esta señal se coloca en los siguientes casos. 1. En los accesos de las intersecciones a nivel para restringir el paso a los vehículos. 2. Antes del cruce de una carretera o vialidad urbana con una vía férrea, paso peatonal o ciclovía. Esta señal se coloca en las carreteras o vialidades urbanas de menor volumen de tránsito, en el lugar preciso en donde deben detenerse los vehículos, para lo cual se debe complementar con la marca M6 raya de alto. SR7. Ceda el paso. Indica que el conductor tiene que detenerse o aminorar la velocidad de su vehículo, cuando sea necesario ceder el paso al tránsito al que se incorpora o cruza. El uso de esta señal se debe determinar siempre mediante un estudio de las condiciones locales de tránsito. La señal de ceda el paso no se considera como un sustituto de la señal SR-6 alto. SR8. Inspección. Se utiliza para indicar a los conductores que deben detenerse obligatoriamente en determinado lugar para una revisión por parte de las autoridades correspondientes. La señal llevará un tablero adicional con la leyenda respectiva, tal como aduana, báscula, fiscal, forestal, policía, entre otros. SR9. Velocidad. Se utiliza para indicar el límite máximo de la velocidad permitida en el tramo de la carretera o vialidad urbana, pudiendo establecerse también por carril de circulación, misma que es expresada en múltiplos de 10 con la abreviatura km/h. La velocidad máxima en cada tramo de carretera o vialidad urbana se establece en función de un estudio de ingeniería de tránsito o la que se determine por reglamentación, la cual puede establecerse para un determinado tipo de vehículos mediante un tablero adicional en el que así se indique. En general, esta señal se coloca en los siguientes casos. 1. Al inicio del tramo donde se establece la velocidad. 2. En zonas de afluencia peatonal como son escuelas, iglesias y mercados, entre otros. 3. Al principio de curvas o zonas de curvas, y en general en todos aquellos sitios en los cuales se requiere operen con velocidad distinta a la establecida en la carretera o vialidad urbana, como son angostamientos de la sección transversal, paso por vados, entradas y salidas, desviaciones, plazas de cobro, etc. En los enlaces de salida en los que se tiene que disminuir la velocidad, la señal debe llevar un tablero adicional con la leyenda salida y se coloca en el inicio del enlace. SR10. Vuelta continua derecha. Se emplea en las intersecciones controladas por semáforos en las cuales está permitida la vuelta derecha en forma continua, aunque para el tránsito que siga de frente se indique alto. Esta señal solamente se utilizará cuando pueda garantizarse que el paso de peatones tenga prioridad y este sea respetado por los conductores de vehículos. SR11. Circulación en intersecciones. Se usa en aquellas intersecciones donde se indique la obligación de circular en el sentido mostrado, con el fin de evitar la invasión de un carril con circulación contraria. La flecha se coloca horizontal o inclinada indicando el sentido del tránsito. SR11A circulación en vialidad dividida. Se coloca al inicio de una faja separadora central de una vialidad dividida, para indicar la obligación de circular en el sentido mostrado. SR12. Solo vuelta izquierda. Se usa en intersecciones para indicar que uno o más carriles se utilizan exclusivamente para vuelta izquierda y no deben ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Esta señal se complementa con marcas en el pavimento, como flechas y letras. SR13. Conserve su derecha.
Se emplea para indicar a los conductores de camiones que tienen que transitar por el carril de su derecha, con el objeto de dejar libre el carril o carriles de la izquierda para el tránsito de vehículos ligeros. Se usa exclusivamente en carreteras o vialidades urbanas con 2 o más carriles por sentido de circulación, incluyendo los carriles de ascenso. SR14. Doble circulación. Se coloca en aquellas vías de un solo sentido, cuando cambien a un tramo de 2 carriles en el que se permita la doble circulación. Se ubica al inicio del tramo aludido. Debe usarse esta señal precedida de la señal preventiva SP18 doble circulación. SR15. Altura libre restringida. Se emplea para indicar que la altura libre de un paso inferior u otra estructura es menor de 5 metros y se coloca en dicha estructura. La dimensión se indica en metros con aproximación al decímetro inferior. Esta señal se complementa con la señal preventiva. SP25 altura libre. SR16. Anchura libre restringida. Se utiliza para indicar que las dimensiones de alguna estructura en la vialidad no permitirán el paso simultáneo de 2 vehículos. La anchura se indica en metros con aproximación al decímetro inferior. Se usará cuando el ancho de la estructura sea igual o menor que 50 metros. Esta señal se complementa con la señal preventiva. SP24 anchura libre. SR17. Peso restringido. Se utiliza en puentes u otros sitios de la carretera o vialidad urbana donde se restrinja la circulación de vehículos que excedan el peso indicado, ya sea por la capacidad del puente o del pavimento. El peso máximo del vehículo o por eje que se permita se indica en toneladas con aproximación a media tonelada. La señal debe llevar un tablero adicional en el que se indique si el peso permitido se refiere al peso bruto vehicular o al peso máximo por eje. Además, se debe usar una señal igual anticipada, indicando en el tablero adicional la distancia a la que se encuentra la restricción. SR18. Prohibido rebasar. Se emplea para indicar los tramos en los que no se permite realizar maniobras de rebase. Esta señal se complementa con la marca M, una raya separadora de sentidos de circulación que corresponda y se usa en los tramos de carretera de 2 carriles, donde la distancia de visibilidad de rebase esté restringida, donde existan puentes angostos y en la cercanía de los entronques a nivel. SR19. Parada prohibida. Se utiliza en aquellos lugares donde esté restringido el ascenso y descenso de pasajeros para no interferir con otro tipo de circulación ya sea vehicular o peatonal. SR20. No parar. Se coloca en aquellos lugares donde no se permita el estacionamiento ni la detención momentánea de vehículos sobre la superficie de rodadura. Se usa en las vías rápidas con altos volúmenes de tránsito o en túneles y puentes cuando la detención de un vehículo pueda ocasionar accidentes o provocar congestionamientos, así como en entradas y salidas de emergencia donde no puede existir en ningún momento algún vehículo que obstruya su funcionamiento. SR21. Estacionamiento permitido. Se emplea en aquellos sitios donde sea necesario obtener una mayor utilización del espacio para estacionamiento disponible. La señal debe llevar un tablero adicional indicando la limitación del horario y los días de acuerdo con las necesidades locales. SR22. Prohibido estacionarse. Se utiliza en aquellos lugares donde no se permita el estacionamiento y aplica para el tramo carretero o de vialidad urbana donde se ubica la señal. En áreas urbanas aplicará únicamente para el tramo comprendido entre 2 esquinas. En un tablero adicional se pueden indicar las características de la restricción al estacionamiento como son horarios, lugares, fechas, sanciones, motivos y excepciones tales como más de 1 hora, de 8 a 21 h, principia, termina, días hábiles, cochera en servicio, hidrante, excepto ambulancias, excepto domingos, entre otros. SR23. Prohibida la vuelta a la derecha. Se utiliza en aquellos sitios donde se prohíba la vuelta a la derecha, por tratarse de una circulación de sentido contrario o, en casos específicos, para no interferir con otros movimientos importantes, inclusive el de peatones. Puede llevar un tablero adicional en donde se indique para qué tipo de vehículo aplica la restricción. SR24. Prohibida la vuelta a la izquierda. Se emplea en aquellos sitios donde se prohíba la vuelta a la izquierda por tratarse de una circulación de sentido contrario o, en casos específicos, para no interferir con otros movimientos importantes, inclusive el de peatones. Puede llevar un tablero adicional en donde se indique para qué tipo de vehículo aplica la restricción. SR25. Prohibido el retorno. Se aplica en los sitios donde se prohíba la vuelta de retorno por no disponer de las condiciones de seguridad o causar inconvenientes al tránsito de vehículos.
SR25A. Retorno permitido. Se utiliza en los sitios donde por sus condiciones geométricas y del tránsito se permite la vuelta de retorno a nivel. SR25B. Retorno salida a desnivel, PSB. Se emplea para indicar la vuelta de retorno a desnivel, mediante un paso superior vehicular, PSB. SR25C. Retorno salida a desnivel, PIF. Se emplea para indicar la vuelta de retorno a desnivel, mediante un paso inferior vehicular, PIF. SR26. Prohibido circular de frente. Se emplea en aquellos sitios donde se prohíba la circulación de frente, al inicio de una carretera o vialidad urbana, principalmente por el cambio en el sentido de circulación. SR27. Prohibida la circulación de bicicletas, vehículos de carga y motocicletas. Se usa para indicar que está prohibido el tránsito de bicicletas, vehículos de carga y motocicletas en determinado tramo de la carretera o vialidad urbana. Se coloca al inicio del tramo de la prohibición. Además, se usará una señal igual anticipada, indicando en un tablero adicional la distancia a la que se encuentra la restricción. SR28. Prohibida la circulación de vehículos de tracción animal. Se usa para indicar que se prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal sobre la carretera o vialidad urbana. SR29. Prohibida la circulación de vehículos agrícolas. Se emplea para indicar que está prohibida la circulación de vehículos agrícolas sobre la carretera o vialidad urbana para los casos en que sea necesario permitir el tránsito de vehículos agrícolas. Se requiere del permiso de la autoridad correspondiente previa colocación de la señal preventiva SP36. Vehículos agrícolas. SR30. Prohibida la circulación de bicicletas. Se usa en aquellas carreteras o vialidades urbanas donde se prohíbe la circulación de bicicletas. SR31. Prohibida la circulación de peatones. Se usa en aquellos sitios de la carretera o vialidad urbana en los que se prohíbe la circulación o cruce de peatones. Esta señal se coloca para que solo sea visible por los peatones, para evitar la distracción de los conductores. SR32. Prohibida la circulación de vehículos de carga. Se emplea para indicar que en determinados tramos de carretera o vialidad urbana, está prohibido el tránsito de vehículos de carga. Se coloca al inicio del tramo de la prohibición. Además, se usará una señal igual anticipada, indicando en un tablero adicional la distancia a la que se encuentra la restricción. SR33. Prohibido el uso de señales acústicas. Se utiliza para indicar a los conductores la prohibición de emplear el sonido de la bocina o claxon excepto para prevenir un accidente. SR34. Uso obligatorio del cinturón de seguridad. Se instala para indicar la obligación del uso del cinturón de seguridad, así como de los asientos para niños, de todos los ocupantes de los vehículos en tránsito. El criterio general para la instalación de esta señal es el siguiente. A. Al ingreso de las carreteras. B. A cada 25 kilómetros o a criterio del proyectista. SR35. Prohibido cambiar a los carriles de la izquierda en el mismo sentido de circulación. Se coloca en vialidades de un solo sentido de circulación cuyos carriles se encuentren separados por una faja separadora, carriles exclusivos para el transporte de pasajeros u otros elementos divisorios, donde se prohíba cambiar del carril o carriles por los que se circula al carril o carriles del lado izquierdo. SR35A. Prohibido cambiar a los carriles de la derecha en el mismo sentido de circulación. Se coloca en vialidades de un solo sentido de circulación cuyos carriles se encuentren separados por un camellón u otro elemento divisorio, donde se prohíba cambiar del carril o carriles del cuerpo izquierdo al carril o carriles del cuerpo derecho. SR36. Prohibido el paso a vehículos sin permiso de internación. Se usa para indicar la prohibición de circulación de vehículos matriculados en otro país que no cuenten con el permiso de internación al territorio nacional expedido por la autoridad correspondiente. Cada señal debe llevar un tablero adicional que indique la leyenda sin permiso de internación. SR37. Sentido de circulación. Se utiliza para indicar el sentido de circulación permitido a los vehículos en la carretera o vialidad urbana. Si esta información te sirvió y quieres seguir alimentando tus conocimientos acerca de todos los elementos que conforman el señalamiento vertical, activa las notificaciones y suscríbete, ya que en nuestro siguiente video hablaremos lo relacionado a las señales preventivas, así que no te lo puedes perder.
No olvides compartir el video con tus amigos, regálame un me gusta y deja tus comentarios. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos videos. Este fue un video más de Mundo en la Mira. Gracias y hasta la próxima.